Bienvenidos a mi canal, soy Raúl Aragones. Por favor, toma un momentico para suscribirte. Vamos a estar hablando sobre Zoom, vamos a estar hablando sobre Facebook Rooms, lo nuevo que trae Facebook en un esfuerzo de sacar del medio a la competencia. Ya sabíamos que Facebook pues iba a tratar de hacer algo como esto porque desde la eliminación de los videos en pareja que tú podías hacer en Facebook desde las páginas. Sabíamos que ya algún cambio tenía que traer este gigante y lo trajo. Bueno, empezamos ahora con esto de los Facebook Rooms. En algunos países ya se está probando. Perdón. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? ¿Cómo va a cambiar esto en la manera en la que nosotros hacemos nuestros videos en vivo? Bueno, ustedes saben que Facebook, al tener la plataforma de Instagram, al tener la plataforma de WhatsApp y Facebook a la vez, pues es uno de los gigantes, si no el gigante ahorita con más fuerza en lo que tiene que ver los videos lives. Ni siquiera YouTube en este instante tiene tanta jalada como tienen los videos en Facebook Lives. Y si ustedes no me lo creen, visiten mi página de Facebook, Raúl Aragones, donde ustedes van a ver que mis videos en vivo han llegado a un alcance mayor que los que han llegado mis alcances aquí en YouTube. Y es increíble, con todos los cambios que han tenido en Facebook, todavía siguen sorprendiéndonos. Pero vamos a hablarle de qué es lo que va a estar trayendo esto para todos nosotros. ¿Ok? Esto, antes que nada, va a ser una creación de salas digitales donde vamos a tener videoconferencias similares a la que tiene Zoom. ¿Ok? En este caso, usted va a poder añadir hasta 50 personas a la vez. ¿Ok? Y no solamente eso, Facebook también está anunciando mejoras a lo que va a ser el WhatsApp y la aplicación de Facebook Dating también, que es lo nuevo que viene por ahí. Dentro de estos Messenger Rooms, que es como se van a llamar, usted va a tener una función para crear la sala de videoconferencia y luego invitar a cualquier persona, tal como se hace con Zoom, que usted agarra su enlace y invita a la persona que quiere invitar, incluso si no tienen cuenta de Facebook, a estas videollamadas donde pueden entrar hasta 50 personas al mismo tiempo, sin límite de tiempo. Eso es un trancazo para Zoom, porque usted sabe que muchas veces cuando usted está haciendo un video en Zoom, está haciendo una conferencia en Zoom, si usted no tiene el Zoom pago, a los 35 o 45 minutos muchas veces le cortan esa transmisión y eso de verdad que da un ardor aquí de este lado increíble, ¿verdad? Cuando tú ya estás a punto de terminar tu transmisión y te la cortan es bien incómodo. Ahora imagínate que tú puedes hacer videoconferencias, organizar una videoconferencia o una conferencia para ventas de 50 personas. De verdad que es muy conveniente. Por el otro lado, es un poquito inconveniente porque solamente son 50 personas que pueden entrar. ¿Qué tal si tú tienes la capacidad de invitar mucho más de 50 personas? ¿Ok? Eso es una de las cosas como que me hace como que, uff, estuvo buena la idea, pero como que aquí nos quitaron algo, ¿verdad? Las llamadas de Messenger Room se pueden iniciar en Facebook desde el feed de noticias, lo cual es muy cómodo. Y también dentro de los grupos o de eventos. O sea que tú puedes crear un evento, llenarlo y hacer tu evento rápidamente ahí en vivo con 50 personas. ¿Ok? So, esto lo ha especificado Facebook. Así que se va a añadir la posibilidad de hacerlo desde Instagram Direct también y también del portal de WhatsApp, lo cual sería bacanísimo. Pero vuelvo y digo, si solamente puedes entrar 50 personas, comparado con Zoom, todavía tenemos una gran limitación porque tú en Zoom eh, puedes meter bastante gente a la vez. ¿Ok? So, aún así, es bueno, ¿verdad?
Aún así es innovador y yo sé que Facebook, mientras siga viendo estos cambios, va a seguir pues adaptándose más a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Las personas que hacemos ventas online, las personas que hacemos eh, conferencias, videoconferencias en Zoom para hacer ventas o para enseñar. Es muy cómodo hacer una videoconferencia con 50 estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, una profesora ahora puede hacer su conferencia con sus estudiantes todos los días y tus niños pueden estudiar de las casas, ¿verdad? Cada profesor tiene menos de 50 niños. Yo creo que eso es algo que puede beneficiar de alguna manera a muchos tipos de negocios, pero otro tipo de negocio como que todavía no es el punto que estamos esperando. ¿Ok? Facebook está permitiendo, va a estar añadiendo lo que van a ser las videollamadas de WhatsApp de hasta 8 personas. Ahí va un shout out para toda la gente que hace multinivel. Óyeme, eso es lo perfecto para ustedes. Ya esas llamadas tribu y se acabaron. Ahora si tú tienes 5 prospectos, lo pueden llamar de una sola vez. Y le pueden dar su cierre ahí mismo. Yo creo que es algo bueno para la gente que hace multinivel, esto de las llamadas de 8 personas a través de WhatsApp. Yo he probado de 4 personas. Eso ya lo he probado desde acá. Y de verdad que ¿qué te digo? Es innovador y es bueno porque cada vez más este aparatito está resultando ser la mejor opción a la hora de tú conectar con personas, de hacer ventas online y un montón de otras cosas que puedes hacer. ¿Ok? So, básicamente funciona de esta manera. Al recibir una invitación a una sala, la cual podría enviarse mediante un link o los usuarios pudiesen unirse desde su teléfono o computadora sin la necesidad de descargar un software, ningún tipo de software. Los usuarios que tengan descargada la aplicación de mensajería de Messenger podrían utilizar los efectos de realidad aumentada o también podrían utilizar lo que serían los fondos 360 o hasta 14 nuevos filtros. También van a haber algunos nuevos emojis por ahí que van a venir, 2 emojis nuevos para reacciones que ya, de hecho, hay varias personas que lo tienen. En cuanto a la privacidad, Facebook garantiza que este va a ser uno de los software que van a tener más privacidad del mundo. ¿Okay? Tú vas a poder elegir quién se puede unir, quién va a estar disponible para verlo. Tú vas a poder elegir un anfitrión. Puedes sacar a personas de la llamada, de la videollamada o de la videoconferencia, tal como se hace también en Zoom. Si ustedes se dan cuenta, disculpen, es prácticamente tomando lo mejor de Zoom y añadiéndolo a estos Facebook Rooms. Vuelvo y digo, hay que esperar que sea lanzado. Supuestamente ya está siendo lanzado en algunos lugares. Estamos muy ansiosos que pues estos Facebook Rooms ya estén activos para todos nosotros. Vamos a ver. Lo único que le faltaría sería que pues aumentaran la cantidad de personas que pueden entrar a un live. Sería perfecto. Pero para pequeños negocios que hacen digamos que hacen sus reuniones, ¿verdad? Ahorita con esto de la cuarentena, el distanciamiento social, escuelas y otro tipo de negocios, pues esto está perfecto. Ya sea para multinivel o ya sea para negocios de ventas masivas online, todavía llama la atención, pero como que falta un poquito más. Yo quiero que me dejes en los comentarios qué tú crees que haría esta aplicación mejor. ¿Qué le haría falta a esta aplicación de Messenger Rooms, ¿verdad? Para ser la mejor opción y dejar de utilizar lo que sería, eh, lo que sería Zoom. Déjamelo en los comentarios. Y dentro de la primera hora yo siempre leo todos mis comentarios y los contesto. Así que si tú comentas dentro de la primera hora, pues voy a estar respondiendo tu comentario también y dándote mi opinión también. Pero sí, de verdad que va a ser algo que va a ser un game changer
a la hora de poder añadir más herramientas a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que hacemos ventas online, lo que hacemos marketing online, va a ser una manera más de poder ahorrarnos un poquito de dinero y también, pues, eh, generar más dinero al crear cursos, clases que podamos dar a eh, quizás cantidades menos de 50 personas, ¿ok? Pero está muy bueno, de verdad que sí. Para las personas que somos creadores, para las personas que vendemos online, está súper, súper bueno. Así que ya saben, déjenme su opinión debajo en los comentarios y recuerden seguirme si no lo han hecho, suscribirse a mi canal. Mi nombre es Raúl Aragones. Vengo haciendo marketing digital hace poquitos 5 años y vengo haciendo videos acá ya hace un ratito también. Así que ya lo saben, me pueden seguir y nos vemos en el próximo video. Bye bye.